Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de Máster D. Mi nombre es Cristian y hoy vamos a hablar de vendajes. Vamos a ver diferentes materiales para vendar y vamos a hablar de diferentes tipos de vendaje. Perdonad, como siempre, antes de nada, os recuerdo dos cosas importantes. La primera, la clase está siendo grabada, por lo tanto, luego se colgará en el campus y la podréis volver a ver. Y la segunda es que cualquier duda me la podéis ir lanzando a través del chat y yo las iré contestando tan pronto como las vea, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a comenzar. Lo primero, como siempre, definir qué es un vendaje. Ahí os digo que es un procedimiento o técnica consistente en envolver una parte del cuerpo cubriendo lesiones cutáneas e inmovilizando lesiones osteoarticulares, con un objetivo, aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario para la cicatrización de los tejidos, es decir, para la curación de esta lesión osteoarticular. ¿Vale? Vamos a envolver con diferentes tejidos, con diferentes materiales, con diferentes tensiones y con diferentes, ya lo diré, presiones también, ¿vale? De forma que conseguiremos unos efectos a nivel de protección o bien de limitación de un movimiento para favorecer el reposo y la cicatrización. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de unas indicaciones generales de los vendajes, en plan muy general, ¿vale? Luego, obviamente, cada tipo de vendaje que veremos después tendría unas indicaciones y unas contraindicaciones específicas, pero no daría tiempo en una hora. Por lo tanto, vamos a hablar de las indicaciones y contraindicaciones generales de los vendajes, ¿vale? Indicaciones generales, es decir, cuándo podemos aplicar un vendaje de forma general. Cuando tengamos que fijar apósitos y medicamentos tópicos. En ocasiones hay que poner algún tipo de parche o algún tipo de apósito impregnado y entonces necesitamos algo que envuelva esa superficie y lo contenga en su sitio, ¿vale? Entonces podemos aplicar un vendaje. Cuando queramos limitar el movimiento de la parte afectada, minimizando el dolor. Lo que hablábamos cuando queramos darle reposo a una estructura. Después, fijar férulas impidiendo que se desplacen. Cuando se pone alguna férula, en ocasiones, según qué tipo de férula y para qué se ponga, necesitamos además un vendaje que sujete esta férula. Luego, para comprimir adecuadamente una zona corporal para controlar la inflamación y el edema. Por ejemplo, si tenemos unos pies muy hinchados y se hacen algún tipo de vendaje, se hará con una compresión de mayor a menor, luego lo veremos, de forma que favorezcan el retorno venoso. También para facilitar el sostén a alguna parte del cuerpo, para sujetar, sostener alguna parte del cuerpo. También para fijar en su sitio los aparatos de tracción, ¿vale? A veces cuando se colocan ciertos aparatos de tracción, pues por ejemplo tras una fractura, se necesitan una serie de vendajes para contener todo esto. Para favorecer el retorno venoso, también para moldear zonas del cuerpo, ahí os pongo los muñones, tras una amputación, se van dando forma con otras técnicas, sobre todo con el vendaje, ¿vale? Se hace un vendaje para que ese muñón vaya cogiendo forma. También para proteger la piel como prevención de lesiones y para contener hemorragias. Aquí tenemos, por ejemplo, un vendaje para contener una hemorragia. Hemos visto cuándo podemos aplicar un vendaje de forma general. Ahora vamos a hablar de las contraindicaciones. Y las contraindicaciones, igualmente, de forma general para todos los vendajes, las vamos a dividir en absolutas, es decir, cuando no se puede poner un vendaje, y en relativas, en según qué casos se podrá poner, ¿vale? Absolutas. Cuando haya cuando tengamos una lesión sin diagnosticar, ¿vale? Y apliquemos un vendaje como si ese fuera el tratamiento para esa lesión. Si no sabemos lo que tenemos, ¿para qué vamos a tapar? ¿Para qué vamos a lo mejor, sin querer, lo que podemos hacer es agravar el cuadro, agravar los síntomas o la lesión? Luego, no se ponen vendajes cuando existen fracturas o esguinces de grado 3. Los esguinces de grado 3 es cuando se rompen los ligamentos, normalmente acompañados también de la cápsula, ¿vale? Articular, incluso se pueden llegar a lesionar tendones.
¿vale? Entonces, por eso lo incluimos aquí, esguinces grado 3 o roturas cápsulo-ligamentosas completas y roturas músculo-tendinosas completas, ¿vale? No quiere decir que no se pueda vendar, quiero decir que no es el tratamiento definitivo, es decir, habrá, por ejemplo, una fractura, pues habrá que recolocar y después ya vendar. No viene una persona con una fractura y se le venda directamente. No, primero hay que hacer algo y luego se le hará el vendaje. Por ejemplo, a lo mejor en un esguince de grado 3 hay que operar y después de operar, ¿vale?, ya se aplicará un vendaje, una férula o se puede hacer una inmovilización con un yeso, ¿vale? Y luego, en reumatismos agudos, sobre todo en las fases inflamatorias, cuando algo se está inflamando, no siempre conviene aplicar un vendaje, sobre todo en problemas reumáticos. Y luego, contraindicaciones relativas, cuando, dependiendo del caso, vamos a poder aplicar vendajes. Cuando haya una insuficiencia venosa periférica o trastornos de la circulación importante. Aquí, según la persona, la patología y, por ejemplo, el riesgo de trombos, se podrá hacer o no se podrá hacer, ¿vale? La técnica de elección, os digo, aquí os pongo que es la elástica. Cuando se pretende favorecer el retorno venoso, lo que se hace es aplicar vendas elásticas que se van a adaptar un poco a la tensión, ¿vale? Van a adaptar su tensión de forma que no compriman demasiado, sino que cedan un poquito. A nivel relativo, cuando tengamos también alergias a los componentes del vendaje, sobre todo con las vendas adhesivas. Y lo pongo como relativo porque en ocasiones, según la zona, existen, luego veremos, otro tipo de materiales que se pueden poner antes que las vendas adhesivas, de forma que nos aíslan la piel del adhesivo y entonces ya podemos aplicar el vendaje. Pero el vendaje directo sobre estas personas no lo podremos aplicar. Cuando haya heridas complicadas de la zona a vendar, en este caso no se vendarán. Y luego, las quemaduras importantes del segmento a vendar no se vendan normalmente. Lo que pasa es que dependerá también del caso y sobre todo de la estructura a vendar. No es lo mismo, por ejemplo, vendar, perdonad que vuelvo hacia atrás, vendar una extremidad es mucho más fácil que, por ejemplo, vendar el tronco, ¿vale? Vendar una muñeca, un tobillo, siempre es mucho más fácil que vendar, por ejemplo, una quemadura que tú tengas en el torso. Entonces, por eso os pongo aquí como relativas, quemaduras, heridas, cosas así. Os recuerdo, si hay dudas, me las vais lanzando, ¿vale? Yo iré mirando a ver si van surgiendo algunas. Vamos a ver diferentes tipos de vendaje. Aquí tenemos algunos, ¿vale? Luego nombraremos alguno más. Tenemos vendajes blandos o contentivos. Vale, estos se usan para contener el material de una cura o un apósito, lo que veíamos antes. Necesitamos aplicar un apósito sobre una estructura, sobre una herida, por ejemplo, y entonces aplicamos encima de todo esto un vendaje contentivo para contener, ¿vale? O un vendaje blando. No queremos limitar nada, sino que lo único que queremos es sujetar. Se hace también para proteger la piel de erosiones y para sostener otra inmovilización. Lo que veíamos antes, las férulas. Cuando hay una férula, a veces necesitamos otro vendaje para sujetarla. Pero no quiero hacerle nada al cuerpo, simplemente sujetarlo. Por eso es un vendaje blando. Se suelen utilizar mallas de algodón de diferentes tallas, ¿vale? En función de la persona y del segmento, ¿vale? Y como complicaciones de estos vendajes suelen ser infecciones y maceraciones de las heridas, ¿vale? Si utilizamos vendajes que no transpiren. Si no transpira una herida, hay ciertas bacterias que son anaerobias, no requieren oxígeno y entonces se pueden ir alimentando y macerando en esa herida. Cada cierto tiempo necesitamos que transpire la herida y entonces por eso se van cambiando también los vendajes. Después tenemos vendajes compresivos. Esto también es un vendaje blando y se utiliza para obtener un gradiente de presión. ¿Esto qué significa? Vamos a ejercer una presión de mayor a menor para favorecer el retorno venoso, ¿vale? Evitar la acumulación de sangre, evitar la acumulación de líquido en las extremidades.
Ahí os pongo, se usa para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, de distal a proximal, de mayor presión a menor presión. ¿Para qué? Para hacer un efecto como de bombeo, para favorecer el retorno venoso. También este vendaje compresivo a veces se utiliza para limitar el movimiento de alguna articulación cuando hay golpes o esguinces, ¿vale? Esguinces leves, un grado 1, por ejemplo. Después, para la reabsorción de hematomas ya formados cuando tenemos una moradura o tenemos un edema, este tipo de vendajes compresivos lo que ayudan es a facilitar el retorno venoso, la reabsorción de todo ese líquido perdido, ya sea sangre o sea agua, ¿vale? Y favorecer que todo esto vuelva por sistema circulatorio y linfático y vaya a la zona que tenga que ir, ¿vale? Y luego también se utilizan para evitar la inflamación y el edema postraumático. Cuando nos hacemos, por ejemplo, un esguince, se suelen hacer este tipo de vendajes para evitar que se inflame demasiado, para que conforme se vaya inflamando, vayamos favoreciendo el retorno venoso. Para este tipo de vendajes compresivos, aquí me voy a quedar con la última frase, el tipo de vendaje, que luego veremos, que se suele elegir es el vendaje en espiga, ¿vale? Con la venda de Crepé, ¿vale? Luego veremos que es un vendaje que va con tiras cruzadas, ¿vale? Se van cruzando conforme vas vendando, de forma que lo que haces es que al mover esa extremidad, ese vendaje vaya haciendo unas pequeñas fricciones y vaya bombeando la sangre y el líquido en dirección hacia el corazón. Muy bien. Después tenemos vendajes suspensorios, perdonad. Los suspensorios son para sujetar, ¿vale? Para contener algo. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos para sujetar escroto o para sujetar mamas. Existen vendajes para contener, sujetar. Luego tenemos vendaje funcional. No me quiero meter demasiado porque luego voy a hablar un poquito más concretamente de este vendaje. Sirve para limitar o impedir un movimiento o varios movimientos que están lesionados, ¿vale? Esto es un ejemplo, este estaría sin terminar, pero ya os digo, esto lo veremos un poquito más extenso al final de la clase, ¿vale? Hablaremos del vendaje funcional y del vendaje neuromuscular. Vamos a ver los tipos de vendas. Hay un montón de tipos de vendas, aquí hay algunos tipos, ¿vale? Tenemos las vendas de gasa orillada, serían estas de aquí. Serían unas vendas, normalmente de algodón, muy porosa, ya veis que tiene muchos agujeritos, por así decirlo, y se suele utilizar para los vendajes de contención, los contentivos, los que sujetaban algo, ¿vale? Luego tenemos otro que es la venda algodonada, esta de aquí. Es como una especie de guata, ¿vale? Es una venda de algodón prensado para almohadillar vendajes compresivos o de yeso, es decir, va a ir entre nuestra piel y nuestro vendaje o nuestra inmovilización. Cuando nos ponen, por ejemplo, una escayola en la pierna, te ponen una venda algodonada y después te vendan encima. De esa forma evitamos el roce directo del yeso con nuestra piel. Luego tenemos las vendas elásticas. No tengo aquí imagen porque las veremos después, ¿vale? En el vendaje funcional. Las vendas elásticas son vendas de algodón y se pueden estirar, ¿vale? Y estas se utilizan cuando queremos ejercer cierto grado de presión, ¿vale? Porque al ser elásticas nosotros ajustaremos esa presión. Antes hemos visto que para los vendajes circulatorios, los vendajes en espiga, lo que hacíamos era a favor de gradiente, que se decía, una presión de distal hacia proximal, de mayor a menor presión, para favorecer el retorno venoso. Entonces, al ser elástico, nosotros podremos jugar con esa tensión y hacer mayor o menor presión. Luego tenemos las vendas elásticas adhesivas. Normalmente lo vais a encontrar también con el nombre de Tensoplast. La venda elástica, no os lo he dicho, sería la de Crepé. La elástica adhesiva sería el Tensoplast. Es como la elástica, pero ya tiene un adhesivo. Una de sus caras va a ser adhesiva, ¿vale?
Con este hay que tener cuidado porque al tener adhesivo hemos visto antes que había gente que podía tener alergia. Entonces hay que evitar aplicarla directamente sobre la piel de estas personas cuando tengan piel delicada, varices o algún tipo de alergia, ¿vale? Para estos casos existirá otro material para hacer un prevendaje, hacer un pequeño vendaje debajo y encima vendar con la venda elástica adhesiva. Después tenemos también los vendajes tubulares. Esta seguro que la habéis visto todos y todas, los que estamos hoy en clase. Es la típica venda con forma de tubo, es una especie como de malla de diferentes tamaños para ajustarse a diferentes estructuras. También están en diferentes tejidos y se suelen utilizar para vendajes contentivos, ¿vale? Para contener. Aunque muchas veces lo ponen para cualquier cosa prácticamente, ¿vale? Serían este tipo de vendas, es un tubo y tú metes la extremidad por ese tubo, ¿vale? Luego tenemos vendas impregnadas en materiales. Como ejemplo sería la venda de yeso. Esta es una venda, estas son las vendas que se utilizan para enyesar una fractura, por ejemplo. Esta venda en el contacto con agua se va vendando, se va mojando con agua y este yeso termina por fraguar y entonces se solidifica y ya tenemos la inmovilización. Antes de aplicarla es necesario vendar con algodón y papel. Antes hemos visto las vendas algodonadas, esas vendas hemos dicho que van debajo de estos yesos, pero en ocasiones también se pone debajo una venda de papel. Es como una especie de papel pinocho, ¿vale? Que se puede estirar y que se usa en la colocación de estos yesos entre el yeso y el algodón. Es decir, tendríamos la piel, el algodón, el papel y el yeso, ¿vale? No siempre se pone todo esto, pero como mínimo el algodón y el yeso se suele poner. Después tenemos las vendas de espuma. Serían este tipo de vendas, aunque aquí parece papel higiénico, no es papel higiénico, ¿vale? Es una venda que es como una especie de espuma, ¿vale? Como una especie de... Sí, pues eso, una espumita, ¿vale? Que se utiliza como prevendaje. Luego, en el vendaje funcional, esto lo llamaremos pre-tape. ¿Por qué? Porque va antes del vendaje funcional. Y esto lo que hace es evitar el contacto de nuestra piel con las vendas que vayamos a poner. Nuevamente, lo que decíamos, si eres alérgico al adhesivo, no te puedo poner la venda, pero tú necesitas un vendaje. Entonces, se hace primero un vendaje, una envoltura con esta venda de espuma y encima de ese vendaje haremos el vendaje que corresponda. Luego tenemos las vendas cohesivas, que también las veremos en el vendaje funcional, que estas son unas fibras de poliéster. Yo siempre lo comparo con los velcros, aunque no tienen ese tacto tan desagradable, tú no notas nada, pero tienen unos ganchitos de tal forma que cuando tú aplicas la venda sobre sí misma, se queda enganchada. ¿De acuerdo? Entonces, tú eso no es adhesivo, por lo tanto no puede dar alergia, pero sí que puedes pegarla, se va a quedar sujeta porque esos ganchos se van a adherir a la propia venda. Y luego tenemos el tape, que también lo veremos después, que es una especie de esparadrapo, aunque no es esparadrapo, por comparación sería algo así como el esparadrapo y que se utiliza para el vendaje funcional. Vamos a hablar ahora de las técnicas de vendaje. Disculpad un segundo. Aquí tenemos algunas, ¿eh? Hay una técnica de vendaje que es la vuelta circular. ¿Esto en qué consiste? Básicamente, en dar vueltas todo el rato en el mismo sitio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Dar vueltas sobre la vuelta anterior y se usa para iniciar y finalizar vendajes, para fijar apósitos y para contener hemorragias. Imaginaros, no sé, pues tiene un chichón, hay que aplicar frío y entonces para sujetar ese frío y no tener que estar todo el rato con la mano ahí, se pone el frío y se dan varias vueltas con esta venda de crepé para sujetar ese frío. ¿De acuerdo? Eso sería una vuelta circular, una técnica circular.
Luego tendríamos las técnicas o vueltas en espiral. Esto consiste en ir haciendo una espiral con la venda en sentido ascendente, ¿vale? De distal a proximal. Normalmente, cada vuelta se superpone cada vuelta cubre dos terceras partes o 2/3 de la vuelta anterior, ¿vale? De forma que vas cubriendo poco a poco toda la superficie. Si tú pones aquí la venda, la siguiente irá un poquito por encima, tapando 2/3 de la anterior. La siguiente, otros 2/3. Irá siempre cubriendo la anterior, ¿vale? Importante, el vendaje se debe iniciar en la parte más distal, avanzando a medida que se venda hacia la más proximal. De distal a proximal, de mayor presión a menor presión. Aunque estos no se suelen utilizar, incluso hay veces que lo que se hace es un vendaje en espiral en una dirección y luego se hace otro vendaje encima en espiral en la dirección contraria. Es decir, si yo empiezo, por ejemplo, hacia la derecha todo el rato, luego haré otro vendaje hacia la izquierda, de tal forma que terminaré haciendo la espiga, ¿vale? Y entonces favoreceré mucho más ese bombeo, ese retorno venoso. Luego tenemos las vueltas en espiga, la técnica en espiga. Fijaros la diferencia, ¿vale? Mirar aquí cómo no hay ninguna línea que se cruce, sino que todas van en la misma dirección, más o menos. Y fijaros aquí cómo están continuamente cruzándose. De ahí que tenga ese nombre de espiga, ¿vale? Aquí lo que hacemos es muy sencillo. A la hora de vendar en espiga, yo, conforme voy ascendiendo, este también lo vamos a hacer de distal a proximal, de mayor presión a menor presión, voy a ir cruzando cada una de las tiras en una dirección. Una la llevaré hacia arriba, la siguiente hacia abajo. Una la llevaré hacia arriba, la siguiente hacia abajo. ¿De acuerdo? Aquí os pongo, se comienza por la zona distal, realizando vueltas hacia arriba y hacia abajo con una inclinación de 45 grados, ¿vale? La primera vuelta se inicia hacia arriba, la de después hacia abajo, la siguiente hacia arriba, la siguiente hacia abajo, de tal forma que vayamos haciendo este dibujo. Se recomienda que se aplique además mayor tensión a las vueltas que se dirigen hacia arriba. ¿Por qué? Porque voy a favorecer mucho más ese empuje, ese bombeo de la sangre y del líquido en dirección hacia el corazón. Si sabemos hacer este tipo de vendajes, ya no necesitaríamos, por ejemplo, hacer dos vueltas en espiral, una en una dirección y otra en otra, ¿vale? Sino que simplemente con una venda ya tendría todo el vendaje realizado. Luego tenemos las vueltas recurrentes, que serían estas de aquí. Se utilizan para dedos, cabezas y muñones, ¿vale? Es decir, se van a utilizar siempre para estructuras que terminan, digamos, en punta, ¿vale? Para estructuras que, por ejemplo, si tú vendas un codo, tienes aquí una superficie y aquí tienes otra donde tú puedes sujetar el vendaje. Tú cuando tienes, por ejemplo, un dedo, la cabeza o un muñón, tú tienes ahí una punta que tendrás que salvar de alguna manera, ¿vale? Entonces, se utilizan para estas zonas y se comienza realizando una vuelta circular, la técnica circular que hemos visto antes. Después se lleva el rollo de venda hacia el extremo del dedo, muñón o cabeza, y se van haciendo pliegues sobre sí mismos en diferentes direcciones hasta cubrir toda la superficie. Una vez que hemos cubierto toda la superficie, se vuelve a hacer una técnica circular para sujetar. Por ejemplo, aquí, en el caso de la cabeza, esto tiene nombre propio, este vendaje, y se denomina capelina o gorro hipocrático. ¿De acuerdo? Es una técnica para, ya os digo, cuando tengamos algo que termine en punta, por así decirlo, sujetar, ir vendando para cubrir toda la superficie y una vez que está toda la superficie cubierta, volvemos a sujetar con unas vueltas circulares. Y luego tenemos unas vueltas en 8, que son utilizadas para rodillas y codos. Se hacen vueltas ascendentes y descendentes que se van alternando y cruzándose en el centro de la articulación. Aquí lo vemos. Aquí se ve claramente esa forma como de 8. Tenemos unas vueltas circulares para sujetar y luego se van haciendo estos 8 y nuevamente unas vueltas circulares para sujetar.
¿Todo claro hasta aquí? Vale. Si está todo claro, vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar de unas recomendaciones a la hora de hacer los vendajes. Vamos a ver recomendaciones antes de empezar, ¿vale? Al inicio, y luego otro tipo de recomendaciones. Antes del inicio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero, hay que informar al paciente sobre lo que le vas a hacer. ¿Vale? Mira, ahora te voy a vendar, voy a utilizar este material, vas a sentir esto, puedes notar lo otro, si notas mucha presión avísame, todas estas cosas, ¿vale? Hay que adoptar una postura cómoda y hacer que el usuario, dentro de lo posible, también la adopte. Es decir, es tan importante nuestra comodidad a la hora de vendar como la comodidad del paciente. Si el paciente no está cómodo, puede adoptar una mala posición y si adoptamos una mala posición a la hora de vendar, el vendaje estará mal hecho. Y si nosotros también adoptamos una mala posición a la hora de vendar, empezaremos a tener compensaciones, molestias, dolores. Luego hay que elegir el tamaño de venda adecuado para la zona que se va a vendar y para la persona, ¿vale? No puedes poner, por ejemplo, las vendas estas de tubo que hemos visto, las tubulares, una medida muy grande para una persona con unas muñecas muy finas, no le va a hacer nada. O todo lo contrario, a una persona, por ejemplo, que le tengamos que poner una venda tubular en el muslo, no le podemos poner una medida que sea para la muñeca, porque le va a ejercer demasiada presión, ¿de acuerdo? Hay que inspeccionar la piel a nivel de color, temperatura, limpieza, lesiones en la zona. Hay que ver cómo está esa piel para ver si podemos aplicar un vendaje o no. Hay que retirar todos aquellos abalorios que llevemos en la extremidad. Anillos, pulseras, relojes, cualquier cosa. Pulseras de hilo, todas esas cosas hay que quitarlas, ¿vale? Luego, la posición del paciente para realizar el vendaje es aquella en la que la presión capilar es menor, es decir, no debe hacerse con el miembro en declive, hay que tenerlo elevado o hay que tenerlo en horizontal para vendar, ¿de acuerdo? Y luego hay que colocar la articulación o la zona que queramos inmovilizar o vendar en una posición funcional. Por ejemplo, si yo quiero vendar un dedo, nunca lo voy a vendar completamente ahí en extensión, ni lo voy a vendar completamente en flexión, sino que lo voy a poner siempre en una posición funcional. En este caso, semiflexionado. Vale, me hacen una pregunta. Si el 8 se puede utilizar también en el tobillo, sí. Existen formas de hacer, por ejemplo, en los esguinces de tobillo, a nivel de vendaje funcional, se pueden hacer también 8 en el tobillo. Normalmente se utilizan estas técnicas en codos y rodillas, pero sí que se pueden utilizar en los tobillos. Esta pregunta es difícil. Al hacer la capelina en mujeres, se me resbala el vendaje por el pelo. ¿Cómo se solucionaría eso para que no pasase? Pues la solución no siempre es fácil. A lo mejor habría que utilizar, depende también el tipo de material. A lo mejor una venda de crepé se te va a resbalar y habría que utilizar una cohesiva sin demasiada presión. O habría que utilizar algún tipo, por ejemplo, de gorro para luego hacer algún vendaje o hacer algún prevendaje para luego vendar encima. No siempre es fácil, ¿eh? Y no todos los vendajes se pueden hacer en todas las ocasiones. Me dice que la hace solo con crepé. La de crepé es que además es que se resbala muchísimo. Prueba a hacerla con una cohesiva sin mucha presión, por favor. De esa forma yo creo que se te sujetará mejor. Eso sí, evita las adhesivas, ¿vale? Porque si no, luego la dejaremos calva a la mujer. Vale, una vez que hemos visto estas recomendaciones, vamos a hablar de recomendaciones para vendar. Lo primero, hay que proteger las prominencias óseas. Si no las protegemos, a veces el vendaje puede rozar y puede causar lesiones o agravar la que ya tenemos. Luego hablaremos de complicaciones con los vendajes. Se comienza a vendar siempre de distal a proximal, de mayor presión a menor presión, siempre en dirección hacia el corazón.
Hay que evitar pliegues en la venda. ¿Por qué? Porque esos pequeños pliegues, las arrugas, aunque parezcan tonterías, con el paso del tiempo pueden hacer erosiones en la piel, pueden causar lesión, pueden causar incluso úlceras. Nos tenemos que asegurar de que se mantiene la posición correcta durante todo el vendaje. Muchas veces, esto es muy común, cuando empezamos a vendar colocamos en una buena posición, por ejemplo muñeca, hay que dejarla alineada con el antebrazo perfecto. Empezamos el vendaje ahí, pero conforme vamos vendando, perdemos la posición. Y al final hemos vendado en una posición que no es la correcta. Y en este caso, a lo mejor con esta desviación no pasaría nada, pero si hemos hecho esta desviación, esta flexión palmar, ¿vale? Esto puede generar una compresión y podemos empezar a tener problemas compartimentales, ¿vale? Luego lo veremos. Incluso problemas vasculares, problemas nerviosos, neurológicos. Importante, el rollo de venda debe ser sujetado con la mano dominante y el extremo de la venda con la otra mano. ¿Esto qué quiere decir? Ahora no tendré aquí una venda, pero lo vamos a hacer, aquí hay soluciones para todo, con un trozo de cero, ¿vale? Para que lo entendáis. Mucha gente coge la venda así, ahí, y va estirando para luego vendar. No, hay que ponerla al revés, así, ¿vale? La cara adhesiva directamente hacia la piel, ¿vale? Pero hay que cogerlo de esta manera, de forma que simplemente sea estirar y pegar a la vez. De esta manera tengo que estirar y después ir colocando, volver a estirar. De esta manera, conforme yo voy estirando, voy aplicando. No sé si queda claro esto. Si no queda claro, decírmelo, que lo intentaré explicar un poquito mejor. ¿Vale? La idea es llevarlo así, que conforme yo vaya soltando, veis que se va despegando solo. Si yo lo llevo al revés, tengo que tirar primero con los dedos para soltar, para después vendar. Vale, esperad un segundo. Dadme un segundito, ¿vale? Mira, he cogido un trozo de venda. Esto es pre-tape, esa venda almohadillada que veíamos antes, que es como una especie de espuma, ¿vale? Es fácil, se corta muy fácil, ¿vale? A la hora de vendar, mucha gente comete el error de cogerla así. Entonces yo tengo que soltar la venda primero con los dedos para luego aplicarla. Sin embargo, si yo la llevo al revés, en esta posición, conforme yo voy avanzando, puedo ir vendando. ¿Entendido? Voy a ver si me lo puedo... Mirad, si yo lo llevo así, conforme yo voy soltando la venda, veis que va saliendo y que yo voy vendando. ¿De acuerdo? Si yo lo llevo al revés, a mí mismo no me lo podré hacer, ¿vale? Si yo lo llevo al revés, tengo que soltar primero venda para luego vendar, ¿vale? De la otra manera, simplemente, a la vez que sueltas, vendas. Es un poco difícil explicárselo haciéndoselo, o sea, explicarlo haciéndoselo a uno mismo, ¿vale? Me dicen que se ha entendido, perfecto. Pues entonces continúo. No se va a cubrir la zona distal de los dedos si no es imprescindible, ¿vale? Si no tenemos que cubrir esa zona por lo que sea, vamos a evitarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera también vamos a ver si nos hemos pasado de presión, ¿vale? Así valoraremos lo que pone aquí, la circulación periférica. Vamos a ver si esos dedos se ponen morados, estamos ejerciendo demasiada presión y eso no es bueno. Pues solo puede acarrear problemas. Habrá que soltar ese vendaje o repetir. En el caso de que existan heridas, se cubren con apósitos y después se venda, ¿vale? Y dependiendo de la herida, no se cubre. Ya hemos visto que antes las heridas eran unas contraindicaciones relativas.
En los vendajes compresivos no hay que dejar ventanas, ¿vale? No hay que dejar zonas sin vendar, agujeros, espacios entre las tiras. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a edemas. Si yo estoy ejerciendo mucha presión y yo dejo un hueco entre las tiras, lo que voy a hacer es que toda la presión va redirigida hacia ese hueco y por ahí se va a acumular. Y entonces ahí se puede hinchar, se puede acumular líquido, ¿vale? Entonces ahí se va a generar un edema. Tenemos que cubrir toda la superficie para que ese bombeo sea efectivo. Y luego, una vez finalizado el vendaje, asegurarnos de que la presión ejercida no es excesiva. Yo añadiría otra que luego lo nombraré en el vendaje funcional, y es que si el vendaje no es perfecto, hay que repetirlo. Si el vendaje estamos viendo que no lo hemos hecho demasiado bien, que a lo mejor no cumple con el objetivo que nosotros queremos, hay que quitarlo y volverlo a poner. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora complicaciones de estos vendajes, de estos tipos de vendajes que hemos visto. Tenemos complicaciones mecánicas, son las más frecuentes. Son lesiones a nivel de piel, ¿vale? Provocadas pues, por esos pliegues que veíamos antes, por roces, pues porque hemos aplicado demasiado directo ese adhesivo sobre la piel, todas esas cosas, ¿vale? ¿Cómo se previene? Haciendo bien el vendaje, sin arrugas y aplicando a veces almohadillas, prevendajes debajo. Complicaciones vasculares. Si no hacemos bien las presiones de ese vendaje, podemos generar complicaciones a nivel circulatorio en la zona. Por ejemplo, si nos pasamos, podemos terminar evitando que la sangre circule, los dedos se van a poner negros y empezamos a tener muchísimos más problemas en la región, ¿vale? Complicaciones neurológicas. Si yo ejerzo una compresión prolongada y extrema de un nervio, termino provocando problemas de ese nervio. Entonces me pueden dar problemas a nivel sensitivo o incluso motor. Lo que veíamos antes, si yo vendo en esta posición, yo voy a estar comprimiendo mi nervio mediano y tarde o temprano mis dedos perderán sensibilidad. ¿Vale? En concreto, los 3 primeros dedos y parte del cuarto. Luego tenemos complicaciones irritativas. Lo que veíamos, si eres alérgico al adhesivo y te aplico el adhesivo, pues me puede dar problemas a nivel de piel. Edemas de ventana, lo que veíamos, si yo dejo espacios entre las vendas, se puede inflamar en esas zonas, ¿vale? Escaras por decúbito, lesiones cutáneas producidas por la compresión que aparece fundamentalmente en prominencias óseas. Lo que veíamos antes, los que ya os comentaba, hay que proteger los relieves óseos porque si no, el roce sobre esos relieves óseos pueden provocar escaras, úlceras, ¿vale? Maceración cutánea. Si no dejo respirar, por así decirlo, la zona, se puede producir un ablandamiento de la piel, ¿vale? Porque están las dos superficies cutáneas en contacto durante mucho tiempo. Esto puede provocar problemas de ulcerado, ¿vale? Ulceraciones. Normalmente, por ejemplo, cuando nos vendan 2 dedos, no los vendan directamente, sino que entre ellos ponen algún tipo de material, un algodón, lo que sea, y luego ya te vendan, ¿vale? Luego también te pueden provocar trombos, tromboflebitis y tromboembolismo, trombos y émbolos. Si no se hace demasiado bien, ¿vale? Y producen una éstasis venosa, es decir, la acumulación de sangre, ¿vale? No circula bien la sangre, se pueden provocar trombos. Y si esos trombos viajan a otras zonas, tendremos émbolos, ¿vale? Y entonces podemos tener un problema de tromboembolismo pulmonar. Y luego el síndrome compartimental agudo. Vamos a tomar como ejemplo la muñeca. La muñeca tenemos el carpo, tenemos el ligamento anular y ahí se forma un compartimento, ¿vale? Un espacio. En ese compartimento pasan una serie de nervios, una serie de vasos, una serie de tendones. Si yo vendo mal y ejerzo una presión excesiva sobre ese compartimento, voy a empezar a tener problemas a nivel ya lo diré, a nivel vascular, de isquemia, voy a tener problemas a nivel sensitivo, a nivel motor, problemas neurológicos
Y es porque estoy haciendo demasiada compresión sobre ese compartimento. Luego también, otra complicación, que la alineación no sea correcta, que no hayamos hecho una buena reducción de la fractura y que vendemos encima y entonces luego se soldará mal el hueso, ¿vale? Quemaduras por yeso. Aquí os pongo, se producen tanto en yesos cerrados como en férulas. Por lo tanto, hay que controlar la temperatura del agua, que debe ser templada, ¿vale? El agua fría dificulta el fraguado y si está muy caliente nos va a quemar. Entonces hay que controlar esa temperatura del agua al hacer un enyesado. Luego también las rigideces articulares. Si nos pasamos de tiempo a la hora de aplicar un vendaje, esa articulación puede perder su función, se puede volver rígida, entonces no la vamos a poder mover bien y será más tendrá más dificultades a la hora de rehabilitar esa estructura. Y luego, fracasos de vendaje. Cuando el vendaje, ya os digo, no cumple su objetivo, no está bien hecho, no cumple los requisitos que quieres, tiene una serie de ventanas, de arrugas, lo quitamos y hacemos uno nuevo. Porque si no, esto es un fracaso del vendaje y podemos acarrear todos estos problemas que acabamos de ver. Una vez que hemos hablado así del vendaje en general, quiero hablar de dos vendajes en particular, vendaje funcional y vendaje neuromuscular. El vendaje funcional es aquel que limita o impide un movimiento lesionado, o varios movimientos lesionados, permitiendo que el resto se puedan mover. Si yo, por ejemplo, en la muñeca, mi movimiento lesionado es la flexión palmar, me va a limitar la flexión palmar, pero el resto de movimientos los podré hacer, lo único que no me dejará hacer la flexión palmar, ¿de acuerdo? Hay diferentes técnicas en función de los materiales que vayamos a utilizar. Unas limitan, las técnicas blandas limitarán el movimiento y las duras lo que va a hacer es impedir el movimiento. Y luego se pueden hacer unas técnicas mixtas, utilizar material blando y duro para hacer un vendaje. No he quitado las animaciones, pero bueno, los materiales. El tape. El tape, ya os he dicho, es como una especie de esparadrapo que se adhiere mucho más que el esparadrapo, que es fácilmente, se puede partir con facilidad, aunque al principio cuesta, y que son para generar limitaciones medias altas. Se utiliza para alteraciones agudas y personas no sedentarias, ¿vale? Es decir, voy a limitar o impedir en muchos casos el movimiento. La limitación será muy alta o voy a impedir el movimiento. Luego tenemos el Tensoplast. Esta es la venda elástica adhesiva. Esta ya es elástica, por lo tanto, va a limitar pero no va a impedir, aunque dependiendo de la tensión que le metamos, limitaremos más o limitaremos menos. Se utiliza en alteraciones medias bajas o no muy graves, o incluso personas que vayan a guardar un reposo o que lleven una vida sedentaria. Luego tenemos la de Crepé, que ya la hemos visto antes, la venda elástica no adhesiva. Esta normalmente vendajes compresivos y circulatorios. Luego tenemos, ahí la tenemos, la cohesiva. Esta es la cohesiva. Sustituye a la de Crepé, pero lo que hemos dicho, tiene como una especie de dientes que se enganchan sobre la misma venda. No sobre la piel ni sobre otro tejido, sobre la propia venda. La diferencia con la de Crepé es que la de Crepé enseguida cede, porque no se engancha a nada. Sin embargo, esta sí. Por lo tanto, con esta tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar un vendaje. La otra, en varias horas, a lo mejor incluso se puede caer el vendaje, si está mal hecho, pero esta no va a ceder. Entonces, si lo hemos hecho mal, podemos acarrear muchos problemas. Luego el pre-tape, que es lo que os he enseñado antes, sería este tipo de venda, es una prevenda. Es para hacer un vendaje antes del vendaje. Pues, por ejemplo, para personas muy peludas, para no poner una venda adhesiva, para personas alérgicas, personas con algún problema cutáneo, todo eso. Y los vendajes mixtos, normalmente los anclajes, que son las zonas de donde se van a sujetar nuestro vendaje, esos son los anclajes, normalmente se suelen hacer con tape, ¿vale? Con un material duro y las tiras activas, que son aquellas tiras que limitan, en el caso de un vendaje mixto, las podríamos hacer, por ejemplo, con Tensoplast. Tendríamos una mezcla de materiales duros y blandos.
Un segundo. Muy bien. Lo que os decía antes, el vendaje tiene que ser perfecto. Precauciones, las mismas de antes. La piel tiene que estar limpia, no tiene que haber arrugas, no tiene que haber ventanas, no tiene que haber hacerse en determinadas zonas que no se puede. Por ejemplo, en la cara anterior del cuello aquí no ponemos un vendaje, ¿verdad? No se ponen tiras para apañar, es decir, si un vendaje se hace con 3 tiras, esta se me ha quedado corta, pongo un trocito más. No, quitas esa tira y la pones bien. Importantísimo para cualquier vendaje. Primero, pensar qué quiero vendar, cuál es mi objetivo y una vez que lo tengo claro, empiezo a vendar. Esto sería un vendaje funcional para la muñeca. Aquí tendríamos un vendaje funcional en el cual han puesto un pre-tape y luego han puesto aquí el anclaje. Esto sí es porque a lo mejor tienen una herida o algún tipo de problema cutáneo en el tobillo, se podría hacer, aunque yo no lo recomendaría, pero si es para una persona alérgica, aquí está muy bien, pero fijaros, aquí le han puesto directamente el adhesivo en la piel. Entonces yo en este caso, ya que he empezado con este prevendaje, terminaría el vendaje hasta aquí y luego ya pondría el vendaje funcional. Y luego quiero terminar hablando un poquito del vendaje neuromuscular. El kinesiotapping, que seguro que lo habéis visto. Además está ahora muy de moda. El de las vendas de colorines, las pegatinas esas de colorines. Es una técnica de vendaje, es japonesa, o su origen es japonés, que actúa sobre el sistema musculoesquelético y linfático. Sirve para un montón de cosas. Ahí os pongo que consiste en aplicar sobre la parte dolorida unas vendas adhesivas que se adaptan por ser elásticas como la propia piel. Es una técnica muy usada por deportistas y muy útil contra el dolor y las lesiones musculares. Aquí me estoy centrando en la parte más deportiva, terapéutica, más en la parte, pues eso, de dolor. Pero se puede utilizar para mejorar la respiración, se puede utilizar para quitar, por ejemplo, o mejorar el dolor de las reglas, se puede utilizar también para las cicatrices, a nivel facial, para un montón de cosas, ¿vale? Todo depende de la forma de la venda, ¿vale? Como lo cortemos, veis que aquí está la venda recta, aquí está como una especie de Y, aquí está abierta, tenemos otras que aquí no se ven, bueno, ahí se ve un poquito, aquí se ven mejor, como una especie como de pulpo. En función de cómo pongamos la venda y la tensión y la dirección de la venda, conseguiremos unas cosas u otras, ¿vale? Si, por ejemplo, yo aplico la venda de distal a proximal, lo que hago es quitar tensión al músculo. Si yo la aplico de proximal a distal, lo que hago es estimular y potenciar ese músculo. La venda en sí no hace nada, sino que lo que hace es emitir te generan unas tensiones a nivel corporal que tú no eres consciente, pero sí que te llegan a tu cerebro y entonces tu cerebro reacciona, pues eso, estimulando o inhibiendo una zona. Técnicas, pues según la forma tenemos tiras en I, aquí tendríamos por ejemplo una tira en I, una tira en Y, la tenemos aquí, tiras en X, aquí no tengo ninguna, en abanico, por ejemplo aquí, en malla, bueno, hay de diferentes tipos, ¿vale? Técnicas de vendaje, pues tenemos técnicas para el músculo, para el ligamento de tendón, para el aumento de espacio, para la corrección facial, para la corrección articular, técnicas linfáticas. Cada una de estas técnicas llevaría una tensión distinta y una dirección diferente. Por ejemplo, a nivel linfático, las bases del vendaje siempre se ponen en zonas ganglionares para que estas vendas, digamos, que actúen y ayuden a llevar todo hasta la zona de la base. ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy haciendo es intentar coger a nivel linfático todo este líquido que puede estar aquí extravasado y llevarlo hacia los ganglios del hueco popliteo. Y a nivel de materiales, ¿qué se utiliza? El kinesiotape. Es un material que tiene un porcentaje de algodón y un porcentaje de poliuretano, ¿vale?
Suelen estar libres de látex, antes sí que había algunas sí, pero lo normal es que esté libre de látex. Y lo importante es que en la cara posterior hay un adhesivo. Veis que aquí hay un papel, esto es lo que se va a ver, el azul, y por detrás hay un papel. Tú quitas ese papel y al quitar el papel hay un adhesivo. Es como una especie de pegatina. Pero algo característico que tiene es que este adhesivo no cubre por completo la superficie, sino que está dispuesto en forma de ondas. Van haciendo una serie de ondas, ¿vale? Con unos espacios entre cada onda, de forma que eso evita la sudoración, lo hace más transpirable y favorece, pues eso, evita que no sudemos, ¿vale? Que pueda transpirar la zona, ¿vale? Eso también va a permitir que nosotros apliquemos, por ejemplo, cremas encima de estas vendas y sean absorbidas también por la piel, ¿vale? Si está bien colocado, te puedes duchar, te puedes aplicar cremas, por ejemplo, analgésicas, antiinflamatorias y no hay ningún problema. Al permitir la transpiración, evitan que se acumule la humedad. Algo importante es que se estiran hasta un 140-160%. Esto se parece mucho a la elasticidad de la piel, ¿vale? Se estira a nivel longitudinal, a nivel transversal es rígido, ¿vale? No se estira, es decir, se estira en esta dirección, pero no en esta. A la hora de cortarlo, hay que cortarlo con tijeras y normalmente lo que se hace, si os fijáis, es que no hay esquinas. Aquí sí que han dejado una esquina, no sería lo recomendable. Se corta normalmente ahí en redondo. ¿Por qué? Porque las esquinas terminan por despegarse. Cuando se corta así en forma circular, tarda muchísimo más en despegarse. Me hacen una buena pregunta. ¿Estos vendajes se lo puede poner el deportista en sí o un especialista? Ahora están muy de moda. Los venden hasta en las grandes superficies, ya preparados para llegar y poner. A mí me parece un error, porque tanto para el vendaje funcional como para el vendaje neuromuscular tú tienes que tener conocimientos de anatomía. Tú tienes que saber dónde pones las bases, hacia dónde llevas la parte activa de la tira. Si lo pones en una dirección, si lo pones en otra, qué tensión hay que darle. Entonces, yo recomiendo que siempre esté supervisado por un especialista, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, que te indique un médico, que te indique si está bien hecho o está mal hecho, ¿vale? Obviamente, si es un deportista y está muy acostumbrado a hacérselo, quiero decir, se lo pone muchas veces, por ejemplo, si va al fisioterapeuta, el fisioterapeuta le va a enseñar a cómo ponérselo y ese deportista ya aprende a ponérselo y ya se lo podrá poner. Pero siempre sería conveniente que hubiera una supervisión de un profesional. A ver, me hacen una pregunta también muy interesante. Me dicen, para hacer un vendaje preventivo de tobillo para jugar al fútbol, ¿qué aconsejarías? ¿Es bueno o es el detonante de una posible lesión? ¿Qué vendaje usarías? ¿El tobillo se debilita? A ver, yo si tengo una lesión, evitaría jugar hasta que se cure la lesión y luego ya empezaríamos a jugar. Otra cosa es que tú, por ejemplo, tengas una pequeña lesión y es que tienes que jugar la final. Es que sí o sí tienes que jugar. Vale, yo utilizaría un vendaje funcional con tape, rígido, que te sujete y te limite el movimiento que te causa la lesión o que te provoca el dolor. ¿Vale? Lo de que el tobillo se debilita, hombre, por ponerte una vez un vendaje y jugar, no se te va a debilitar. Otra cosa es la utilización, por ejemplo, de órtesis, por ejemplo, de las tobilleras. Hay mucha gente que utiliza las tobilleras siempre que juega. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si tú, la tobillera al final lo que hace es sustituir la función de tu tobillo porque te sujeta, por lo tanto mis tendones y ligamentos ya no tienen que trabajar tanto.
entonces sí que vamos a hacer que se debilite, de forma que si tú un día vas a jugar y no llevas esa tobillera, es más fácil que tengas una lesión en ese tobillo. Porque las estructuras no están acostumbradas a trabajar tanto, sino que están acostumbradas a trabajar con esa tobillera. Entonces para momentos puntuales están bien, se pueden utilizar, están ahí para eso, pero de forma continua no las utilizaría o no utilizaría un vendaje siempre para hacer ese deporte. Vale. Y hasta aquí todo lo que os quería comentar. Creo que, como siempre, vamos un poquito justos de tiempo. Si tenéis alguna duda sobre las cuestiones que hemos visto hoy, es el momento, por favor. Os recuerdo, mientras miro a ver si sale alguna cuestión, que si a lo largo de futuras visualizaciones de esta clase os surge alguna duda, os podéis poner en contacto conmigo a través del correo y yo encantado de intentar solucionarlas. Vale, ¿no hay ninguna duda? Perfecto. Vale, pues si no hay ninguna duda, simplemente daros las gracias por la asistencia. Como siempre os digo, espero que la clase os haya sido amena y os haya servido para algo. Todo no se va a quedar ya en la cabeza, es obvio, pero por lo menos si nos ha servido para aclarar algún concepto o entender alguna cosa que no sabíamos o aprender algo, yo ya encantado. Por mi parte nada más, daros las gracias y desearos que paséis muy buenos días. Hasta luego.